Buenos días amigos, continuando con los análisis políticos que yo me he planteado en este canal con el objetivo de aclararle a la gente, a mucha gente que no entiende la terminología que manejan los políticos, gente que se deja llevar solo porque dicen y repiten y repiten y repiten. Entonces yo me he dado la tarea pues de ver cómo contribuyo a que estas personas aclaren sus ideas. Y hoy vamos a hablar de lo que respecta a lo que vamos a decir así, la oposición de este país maneja como dice dictadura. Como les decía, aquí en este país los políticos, según sus conveniencias, manejan unos términos y pues vamos a hablar así claramente de la oposición. La oposición dice que estamos viviendo una dictadura. Pues ellos, cuando no están en el poder o gobernando, lo que haga el otro es dictadura. Y cuando ellos están gobernando es democracia. Entonces, ciertamente en el pasado, ahí hablaban tanto del general Maximiliano Hernández Martínez, que era un dictador y que era cruel. Y sí, la verdad, tenía algunas características, ¿verdad? Entonces, ahí la oposición se enfrascó en hacer creer al pueblo salvadoreño que el general Maximiliano Hernández Martínez era una dictadura, porque él era un general y se imponía en su gobierno por medio de un golpe de estado y luego gobernó con mano dura. Entonces tenía algunas características de dictadura, ¿verdad? Ahí fue donde aprovechó la izquierda para meter en la mente de los salvadoreños que había que luchar contra la dictadura. Y así fue como se fue gestando el conflicto armado que vino a desatarse en 1980. Pero bien, pues la dictadura dice que se basa en el poder de una sola persona o de un grupo político o militar que sea producto de un golpe de estado, ¿verdad? Que reprima a la gente y que el poder pues esté solo en una persona. Que la dictadura reprime y violenta los derechos de los ciudadanos, que también hace fraudes electorales y pues reprime la oposición. Esa es la dictadura. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, si este gobierno cumple con esos preceptos, ¿verdad? Yo no veo que el poder se concentre en una sola persona. Pues el presidente tiene la Asamblea Legislativa, que a pesar de tener mayoría del partido en el gobierno, pues ahí hay algunos debates y hay propuestas de los diputados de la oposición, pero como son propuestas sin sentido, algunas sí, ya vamos a mencionar esas propuestas con sentido. Por ejemplo, la diputada Claudia Ortiz hizo una propuesta, o no sé, o si fue la diputada de Arena,
que dijo que ya que estaban poniendo cadena perpetua para los violadores y terroristas, que también impusieran la cadena perpetua para los políticos corruptos. Y yo estoy muy de acuerdo en esa propuesta. No importa que venga de la oposición, ¿verdad? De la oposición del gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa corrupción es la que nos está destruyendo este país. Este país no es pobre. Este país ha sido empobrecido por los corruptos, por los políticos corruptos. Entonces, era una buena propuesta, pero yo no sé si porque venía de la oposición, el Nuevas Ideas no la quiso retomar, o por qué, pues, por miedo a qué. Eso no lo entiendo yo. Entonces, de allí han salido otras propuestas de otros diputados de la oposición, o no oposición, pero que son de los otros partidos que no están en el gobierno central. Por ejemplo, ahí hubo un diputado que propuso hizo una propuesta muy importante para él: el día del conductor. Eso sí que da risa, ¿va? Eso da risa. Esas son las brillantes propuestas de nuestros diputados. Entonces, bueno, y esas son las cosas que yo digo que solo porque como son de la oposición no se las toman en cuenta. Y a esto le llaman ellos dictadura, ¿verdad? Porque cuando ellos hacen su propuesta, no las toman en cuenta. Pero como dijo otra diputada del partido Arena en el pasado, te guste o no te guste, la mayoría manda. Y esa ha sido la democracia que se ha venido dando desde 1900. Bueno, desde que yo recuerdo. Esa ha sido la democracia. Entonces, pero como digo, los políticos cuando no están en el poder, lo que hace el otro es dictadura. Pero si ellos están en el poder y lo hacen, es democracia. Bueno, entonces estamos analizando la dictadura. Y dicen que el gobierno, los poderes, el poder está absoluto en una persona, que no hay balance de poder, que no hay independencia de poderes, y por eso que es dictadura. Pero señores, lo que pasa que eso estaba plasmado está plasmado en la Constitución del Salvador de 1983. Es urgente, señores diputados, señor presidente Bukele, tres poderes del Estado, pues es urgente que hagan una nueva constitución que esté basada en las realidades actuales, no en ese orden que imperaba cuando fue hecha la Constitución en 1983, que como dicen algunos, hecha la ley, hecha la trampa. Por eso es que aquí hubo tanta ineptitud y la delincuencia creció hasta que llegó a tener el control del país, porque las leyes estaban hechas basadas en Suiza, donde allá pues la cultura es muy diferente. Aquí se necesitan leyes que funcionen a la realidad nuestra, y por eso es que la oposición dice que aquí no hay independencia de poderes, que el presidente quitó la corte anterior y puso los que él quería y él los manipula. Señores, ¿qué preferimos? Que el presidente dicte si es necesario las leyes, como lo ha hecho hasta ahorita, y gracias a esas iniciativas del presidente vivimos en paz, vivimos con tranquilidad,
o prefieren esos que dicen, y la gente de abajo, del bajo mundo, de la llanura, perdón, dice, no, como los políticos de oposición se llenan la boca diciendo, aquí no hay independencia de poderes, aquí hay dictadura. ¿Qué preferimos? ¿Que haya independencia de poderes como lo había antes? Y la delincuencia creciendo y creciendo y ya cogobernando el país. A esa independencia de poderes quieren volver. Señores, están equivocados. Y la gente de la llanura la engaña la oposición con ese cuento de que no hay independencia de poderes y que el poder está absoluto y que por eso es dictadura. No, señores, hay que abrir los ojos. ¿De qué sirve que haya independencia de poderes? Donde decían, bueno, y no había independencia, señores, esa no era independencia de poderes, esa era arreglos políticos. La derecha decía, yo voy a agarrar este magistrado, yo voy a agarrar este otro, te voy a dar vos pones este magistrado, o te voy a dar la Corte de Cuentas, y yo manejo lo demás. Como era un negocio, la Corte de Cuentas, por eso es que hay una broma por ahí que dice la Corte de Cuentos, porque no supervisaba nada. Y pues ahora la Corte de Cuentas, no sé en realidad cuáles son algunos casos de corrupción que ha descubierto, porque como dice aquel, no tengo duda pero tampoco prueba, ¿verdad? Pero como la corrupción es un cáncer que cuesta eliminarlo, a veces no se elimina. Pero en este caso, pues, tengamos fe que así como el cáncer de las pandillas se eliminó, o se está neutralizando y se va a eliminar en algún momento, así también la corrupción algún día va a minimizarse, porque los corruptos ahí andan, ¿verdad? Algunos corruptos saltaron de los barcos Arena y FMLN cuando ya se hundían, se pasaron a la N, a la CIAN, ahí brincaron y ahí están calladitos y cuando pueden pegan sus zarpazos, ¿verdad? Y otros que no vienen de esos partidos, pero que estaban esperando el justo momento y al nomás pueden, pegan su mordida también, ¿verdad? Entonces, y el presidente, por mucho que quiera hacer, que quiera controlar esas conductas, no puede, porque es bien difícil que el presidente esté metido en todo. Entonces, eso es lo que le llaman dictadura, que no hay independencia de poderes, que no hay balance, dicen ellos también, refiriéndose a la Asamblea Legislativa. No hay balance de poder. Y ese balance de poder que había antes, que ellos le llamaban democracia, era cuando lo mismo, ¿verdad? Se repartían los cargos públicos, negociaban, por eso había ese partido PCN, es el que siempre ha tenido tenía la llave de las decisiones en la Asamblea Legislativa. Y bueno, decías, ese diputado que tenía la llave del PCN decía, bueno, si querés que te apruebe esto, pues, ahí estamos, podemos llegar a un acuerdo, le decía a la izquierda. Cuando querían que la derecha le llegara al precio, también le ponía su precio. Y ahí estaba, él siendo a veces uno o dos, o siendo minoría en la asamblea, ellos tenían el poder de decidir quién le daban la corte, a quién le daban la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, y ahí era el negocio. Mientras el pueblo pagando por tantos fallecidos, por tantos secuestros, extorsiones, violaciones y el crimen avanzando por todos lados. Entonces, esa es la democracia a la que esta oposición
extraña, añora. ¿Por qué? Porque ellos se hacían de mucho dinero y no le importaba el sufrimiento de la gente. Miren, la delincuencia creció y era por eso, fue por eso, porque el debido proceso, ese sí siempre tiene que prevalecer, pero nos referimos a que la ley estaba hecha ya como para, como digo, hecha la ley, hecha la trampa, porque basados en el principio de inocencia, los delincuentes, los corruptos, cometían un delito y con solo que le anunciaran que ya estaba siendo investigado allá en la Corte de Cuentas, en una Corte Suprema de Justicia, o que la Fiscalía ya le llevara un procedimiento, y si ellos estaban seguros que no iban a poder desmentir ese delito, miren, les daban tiempito para que se fueran. Y así es como se han ido un montón de corruptos. Allá andan pidiendo asilo político, porque son perseguidos políticos, dicen ellos, pero son corruptos perseguidos. Y así es como funcionaba esto. Imagínense que por esa independencia judicial o independencia de poderes era lo que ellos aprovechaban para hacer los delincuentes haciendo sus fechorías. Pero como había una independencia y un debido proceso, no más que eran acusados de un homicidio, lo que hacían ellos era irse del país antes que les comprobaran el delito, o eliminar a los testigos, a las víctimas, amenazar a todos y decir: aquí ver, oír y callar, si la vida quiere gozar. Eso era lo que imperaba aquí. Entonces, yo como profesional en el derecho, en la ciencia jurídica, considero que no hay dictadura, ¿verdad? Que el gobierno no hace todo lo que le corresponde, o que algunas veces lo hace mal, pero son los emisarios del presidente los que por ineptitud, por negligencia o a propósito no hacen bien las cosas. Pero que el presidente esté de acuerdo con esas actitudes, no creo todavía. Entonces, aquí, señores, lo que hay es unos políticos descontentos porque no están en el gobierno, porque les quitaron sus privilegios, porque de eso vivían, de la política, y habiéndoles eliminado la deuda política, habiendo eliminado de los puestos públicos, ellos se sienten mal. Por eso es que esta oposición dice que es la dictadura, porque no están ellos gobernando, porque con las nuevas reformas de la Constitución y del Código Penal y otras leyes les están quitando los privilegios que ellos tenían y de lo cual se aprovechaban. Pero como les digo, esa fue la democracia que ellos creían que era lo más correcto. Pero eso no queremos volver a esa democracia. Así es que, pues así estamos. Ellos dicen que la dictadura, porque aquí se han coartado los derechos, la libertad de expresión no hay, dicen. ¿Cuál coartar la libertad de expresión? Ahí están todos esos opositores, como critican al presidente o a la asamblea, a los personeros del gobierno. ¿Y qué les hacen? No les hacen nada. Ahí están. Incluso hay unos hasta insultan al presidente, a la familia.
El presidente ni caso les hace. En la dictadura que ellos defienden, allá Cuba, Nicaragua y Venezuela, si así criticaran, ya estuvieran presos. Y aquí, miren, allá andan, manchando las paredes cuando se quieren manifestar, maltratando a la ciudadanía, cuando le cuartan la libertad de tránsito, ellos van a sus trabajos y ellos ahí cierran la calle y nadie pasa. Y si la gente les protesta, ellos son los que agreden. Y se están quejando de la dictadura. Así es que ese es el análisis de este momento y espero, pues, si algo no le entienden, pues háganmelo saber en los comentarios. Yo trataré de dar una explicación y denle like al video, activen la campanita de las notificaciones, suscríbanse al canal si no lo han hecho, ¿verdad? Por el momento hasta aquí llego con mis comentarios.